Bueno, comenzamos. Primero que nada, saludar a todas las personas que están aquí, que han recibido la invitación a participar en este evento y sobre todo, en segundo lugar, a los tres colegas que nos acompañan hoy, doctor Federico Lee, mi amigo Gustavo Yepes de Colombia. A los dos tengo el gusto de conocerles y la verdad que en poco tiempo ha habido, en caso de Gustavo lo conozco hace más de 10 años, en el caso del doctor lo conozco desde el año de la pandemia, desde que se ha creado esta pandemia, y hemos podido en poco tiempo colaborar en varias acciones que realiza él desde la Escuela de Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica. Y a Belén, no la conocía, pero como hace tanto ruido y somos colegas del mismo máster y he tenido el gusto de participar con ella en algunos eventos, sabía que este tema de la responsabilidad social era un tema que le gustaba, y como compartimos un chat común, un día se me ocurrió escribirle y decirle: Belén, sin saber quién soy yo, porque no me conocía, a pesar de que trabajamos en el mismo programa, en diferentes momentos, obviamente, pues decidí invitarla y yo creo que no me equivoqué. Tenemos una gran presencia, bueno, aquí una representación de la mujer, sobre todo ahora que estamos en la Semana de la Mujer. Somos mayoría aquí, quizás los hombres, pero tenemos que aprender que hay que crear espacios multigeneracionales, multigénero, porque siempre van a ser más ricos que si estamos solos los hombres o solo las mujeres, ¿no? Esta filosofía creo que es de sentido común, pero bueno que la resaltemos, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo vengo hablando también hace mucho tiempo, cuando Belén me propuso el tema, porque le mandamos el tema a Belén, o los varios temas que estuvimos hablando con Gustavo, mandamos el tema. Belén enseguida dijo: hay que hablar de los nuevos liderazgos en los nuevos escenarios mundiales, y obviamente cómo la responsabilidad social puede ser una palanca de transformación, no solamente de nuestras empresas, sino de nuestra vida, ¿no? De nosotros como personas y también de la sociedad, de las administraciones públicas, de la sociedad en general. Entonces, este es el tema que nos invita aquí. Vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es el liderazgo. El liderazgo probablemente sea de las variables psicosociales más importantes de las que se puede hablar, porque de lo que dependa y de lo que decidan los líderes, será muy importante lo que podamos o no conseguir, ¿no? Si las personas que nos lideran y nos dirigen no tienen claro por dónde quieren ir y cuáles son las filosofías que quieren potenciar y desarrollar, pues probablemente sería bastante difícil, ¿no? El líder también, acuérdense que tiene un papel aglutinador, un papel integrador, y si además tenemos un líder orientado en esta filosofía de la sostenibilidad social, pues mejor que mejor, porque los resultados estoy seguro que van a ser mucho más ricos y mucho más duraderos y mucho más, como yo me acostumbro a hablar, mucho más sostenibles en el tiempo y en el espacio. Y sobre todo, siempre teniendo en cuenta y cuidando el ecosistema en el cual le toca realizar su acción de liderazgo. Yo, más que presentar a los ponentes, a mí me gustaría darles la palabra un minuto a cada uno de ustedes para que, si quieren, se puedan presentar como les gustaría a ustedes que los conozca la audiencia. Y posteriormente, bueno, yo voy a hacer una pequeñita introducción y le pasamos la palabra a Belén Marrón, que tiene prevista, bueno, decirnos unas palabras iniciales del contexto actual en el que estamos y que creo que puede ser el punto de arranque de este debate, en el cual vamos a discutir sobre varios temas y varias preguntas. Así que le doy la palabra a Belén como primera invitada. Y nada, Belén, lo que quieras comentar sobre tu carrera, tu perfil profesional, que creemos que le puede ser útil a la audiencia, y que en un momento determinado, si alguien te quiere conocer o contactar para algo, pues que sepa que puede contar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo, gracias por la invitación y por organizar este encuentro que nos une más allá de nuestras fronteras, que eso siempre es bueno, ¿no? Conectarnos con otros países y saber qué realidades se están viviendo y qué prácticas empresariales se están haciendo y compartirlas. Pues por mi parte, simplemente deciros que estoy a vuestra disposición. Me llamo Belén Marrón.
Mi cargo actual, yo soy abogada de profesión, mi cargo actual soy miembro del Consejo Asesor de Sanidad del Gobierno de España, no de este gobierno, sino ya del anterior, con lo cual que nadie se me tire a la yugular, podremos debatir de lo que queráis. Mi última trayectoria, pues obviamente siempre ha estado vinculada al mundo de la salud. He sido directora corporativa en el Grupo Quirón Salud, es uno de los grupos hospitalarios más importantes a nivel mundial y actualmente es el primer grupo hospitalario europeo. En Colombia, que veo que tenemos a nuestro compañero que es colombiano, ya hay un hospital de Quirón, y en Perú también. Y esto yo creo que simplemente es el principio de un largo recorrido para esta compañía. También tuve la suerte, pues, de dirigirla por mi vinculación en el sector fundacional y de la responsabilidad social corporativa. También dirigí la Fundación Quirón Salud en unos momentos también de compra y de fusiones empresariales, con lo cual era la persona que tenía que integrar no solamente los objetivos de la fundación, sino los presupuestos, los recursos humanos, las culturas diferentes de muchísimas otras familias que se iban integrando al grupo de Quirón. Dejé el mundo corporativo para dedicarme a emprender. Tengo mi propia empresa, que es una consultora en salud, junto con 2 socios más, se llama Atenea Healthcare Group. Y emprendimos sin saber que venía una pandemia. Así que os podéis imaginar que, aunque para muchos esta pandemia ha sido un verdadero desastre y sigue siendo muy lamentable las situaciones que tenemos que vivir, pues a nivel empresarial solo puedo dar las gracias por lo bien que nos está yendo y que espero que vaya a ir a más. Así que ahora mismo centro mi vida profesional en la empresa y lo compagino pues con la empresa familiar dentro del consejo, lo compagino con el patronato de la Fundación Por Aventura, que es un parque, uno de los parques más grandes también a nivel europeo, en un proyecto también que tiene de salud, y lo compagino, como no, pues con mi bandera, que es mi compromiso social y empresarial, pues tanto en la Asociación Española de Fundaciones, en la Patronal de Fomento del Trabajo. Y, y Pepe decía que yo me muevo mucho, y es así, porque si esta semana es el día, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, pues ese también es parte de mi compromiso hacia mi sociedad, y es intentar ayudar a que las mujeres directivas tengamos posiciones dentro de los consejos de administración, que todavía estamos muy alejadas de poder sumar ese porcentaje tan ansiado del 40%, ya no digamos el 50%, pero al menos del 40% en los consejos de administración. Así que lo dejo aquí, si te parece, y luego ya... Muy bien, muy buena explicación. Le damos la palabra a Federico, que él se presente rápido, es el director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, y lo demás te lo dejo a ti. Bueno, siempre es odioso, considero yo, a veces es a la gente, es odioso para mí presentarme. Tal vez no he hecho mucho, para muchos he hecho mucho, entonces, pero bueno, Tres yo en pinceladas, realidad, Federico, tres pinceladas. yo tengo de formación 2 profesiones, soy médico veterinario con especialización de higiene de leche, lo que me llevó a ser gerente o trabajar jefe técnico de plantas de Dos Pinos, que es una de las cooperativas lácteas más grandes de toda Latinoamérica, sino la número 1. Y luego tengo toda una formación académica, desde un diplomado hasta el postdoctorado, que es decir, lo saqué en Santiago de Compostela. Tengo, ¿qué? 42 años de estar metido en el mundo cooperativo. Y en el mundo cooperativo, como trabajador, como socio asociado, como vicepresidente, como presidente, como promotor. He estado en eso, me dedico. Actualmente, y siempre he dicho, he publicado que la responsabilidad social nace con el cooperativismo. Y bueno, aunque se dice que nace realmente con Johnson Johnson y la IBM, que para empezar a sostener a sus ejecutivos empezaron a darles acciones, pues eso no es responsabilidad social. De hecho, lo hemos trabajado mucho y hacemos también responsabilidad social universitaria. Nosotros desde este punto de vista, la Escuela de Ciencia de Administración, su servidor y el rector de esta universidad, tenemos un proyecto en el cual el 70% son mujeres, en donde acompañamos, proponemos o estamos proponiendo un modelo que tal vez se puedan reír en España y los que me están oyendo, de spin-off planificado social. O sea, no hacemos empresas de altísima tecnología, sino acompañamos
emprendimientos sostenibles de personas que en Costa Rica la pobreza anda con $3.20 por persona o menos, para poder empoderar la propiedad productiva en la mayor cantidad posible de estas personas y la verdadera democracia financiera. Eso es lo que normalmente me dedico, y además nuestra escuela, nuestra universidad tiene una particularidad. Cuando se fundó no se vio la estructura por ley, porque está constituida por ley, el rango de facultad. Somos una escuela con el rango facultad, pero no con el nombre. Entonces, y somos la escuela de negocios más grande del país y del área. Tenemos 8.500 estudiantes. Para un país de 5 millones es bastante grande, donde tenemos 5 universidades públicas y 50 privadas, más todas las convenios internacionales. Y bueno, a eso me dedico, a tratar de, por lo menos en mi país y en el área latinoamericana, de hacer un país más justo, más transparente, y brindarle más oportunidades a las mujeres, que indistintamente siempre son las menos beneficiadas y son las que más trabajan. Entonces ese es el concepto que trabajamos nosotros desde la universidad hasta la distancia y desde la Escuela de Ciencia de Administración, empoderar como una responsabilidad social universitaria. Y el cooperativismo lo que hace, y per se, trabaja sobre la responsabilidad social, paga la redundancia, cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muy buena presentación y bastante completa de toda la labor que hace. Yo quiero agregar que creo que es el primer doctor graduado que es decano esto me lo contaba siempre cuando hablaba conmigo, ¿no? Que era como doctor por la universidad, pero que se formó desde que era licenciado hasta que ahora dirige la escuela. O sea, que ha hecho toda la carrera dentro de la universidad, además de toda la actividad que realiza fuera de la universidad en la promoción del cooperativismo en todas sus formas. Gustavo, bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Pues un gusto verte, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues, mi nombre es Gustavo Yepes, soy colombiano, trabajo en la Universidad Externado de Colombia, soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración y tengo un doctorado en ciencias empresariales. Me he dedicado pues siempre toda mi vida a trabajar estos temas de responsabilidad social y sostenibilidad. En este momento dirijo un área que se llama no me sé bien el nombre, es nuevo. Se llama como, bueno, ya no me acuerdo bien cómo es, Iniciativas para el Desarrollo Sostenible. Entonces yo me encargo de integrar en mi escuela las funciones de docencia, de investigación y de extensión, de manera que, digamos, además de ser profesor, tengo que hacer muchas investigaciones, publicarlas, por supuesto, y hacer una cantidad de proyectos que permitan integrar todos estos temas. Y también en este momento desempeño el rol del punto focal en Colombia de la iniciativa del Pacto Mundial Principios de Educación Responsable en Gestión. Entonces, mi trabajo está en la parte académica, pero también en la práctica. Trabajo con muchas compañías todos los días para que incluyan criterios de sostenibilidad, formo a gente para que trabajen con estos temas y adicionalmente, pues participo en muchos proyectos consiguiendo información al respecto. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vale, pues muchísimas gracias también, Gustavo. Con Gustavo me une una amistad bastante vieja, hemos hecho muchos eventos sobre este tema hace más de 10 años en Colombia, en la organización que yo trabajaba anteriormente, y por lo tanto cuando iba a hacer un evento de este tipo no podía faltar tampoco aquí Gustavo. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es dar la palabra a Belén, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre el momento que estamos viviendo. Belén, si quieres puedes ir compartiendo el material que nos tienes previsto, Ostra. Yo creo que lo veis todos. Sí. Simplemente contextualizar un poco el por qué hemos hablado del RSC como palanca de cambio, pues en un momento donde el COVID lo único que nos ha traído es una ruptura con todos los estilos y la metodología y el tipo de management que veníamos viviendo hasta ahora. Esto nos servirá para debatir, porque lo que queremos yo creo que entre los tres es debatir y conversar y reflexionar, y sobre todo también animaros a que podáis lanzarnos muchas preguntas y que pueda ser lo más dinámico posible. Exacto. A mí siempre me gusta empezar por el no retorno, ¿no? El punto en el que estamos ahora. Durante los primeros meses de la pandemia parecía que esto pues, iba a durar unos meses,
que el 2021 esto iba a ser fantástico, que ya nadie pensaría en la época del COVID y que hubiera quedado como una anécdota. Ya es una evidencia que esto no es así, es decir, que los modelos de gestión y dirección han quedado totalmente obsoletos y caducos. Ya no podemos hablar ni de casos de éxito famosos en las escuelas de negocio, porque es tradicional, con cambios puramente esporádicos. Es decir, el ejemplo del 2008 en la crisis internacional que tuvimos financiera ha quedado realmente como un cisne negro real, no lo que estamos viviendo ahora, que es un cambio absoluto de paradigma. Las empresas deben cambiar y reinventarse cada día, pero el problema es si vamos a tener o si vamos a ser capaces de liderar y de que existan esos líderes también para cambiar las organizaciones. Una de las cosas que os he puesto aquí para reflexionar entre todos justamente es ese tema, ¿no? El tema del liderazgo, porque si algo ha provocado esta pandemia y esta situación totalmente anormal, es que han surgido nuevos líderes que no normalmente coincidían con la figura del jefe, sino que yo he podido comprobar incluso organizaciones donde personas que a lo mejor pasaban desapercibidas dentro de la organización han tomado la iniciativa pues justamente para ayudar en momentos como los que hemos vivido, a organizar ayudas de material sanitario, a organizar a lo mejor un cambio de transformación digital que era obvio que tenía que llegar, pero no con la premura y la rapidez que necesitábamos. Y por lo tanto esas figuras se han ido conectando también dentro de la organización y han creado esos nuevos liderazgos. Por contra, también hemos vivido situaciones de empresas que se han quedado totalmente estancadas porque no ha habido esa figura o esa empatía dentro de ese líder, ¿no?, que ha sabido promover y activarse en el momento que debían de activarse. Yo creo que esto además todavía no estamos viendo el efecto que va a conllevar, sino que todavía van a quedar muchos meses para ver este efecto dominó fruto también de esta falta de liderazgo, ¿no? Otra reflexión que os lanzo es el tema de la salud emocional, ¿no? Por primera vez nos hemos dado cuenta que todos vivimos estresados, que todos necesitamos no solamente cuidar de nuestra salud física, sino que también de esa capacidad emocional, ¿no? Y justamente nos hemos dado cuenta porque hemos visto que aquel que tenía una salud emocional fuerte ha sido el que más capacidad ha tenido adaptativa, tanto a la organización como a nivel social. Este va a ser otro de los grandes issues que vamos a vivir en los próximos años, desgraciadamente, que es el tema de la irrupción de la salud mental dentro de las políticas y los debates, espero, políticos, porque esto es algo, por ejemplo, que a mí siempre me gusta recordar, ¿no? En España, concretamente, no sé los datos ahora a nivel internacional, pero en España cada día fallecen por suicidio 10 personas, y esto es abrumante si paras a mirar, ¿no? Y el número de problemas que ha surgido después de la crisis de ansiedad, de depresión, de soledad, cada vez es más acuciante. Y esto va creciendo frente a una sociedad que no tiene respuesta de cómo abordar el tema de la salud mental. Por supuesto, las organizaciones, otro punto de reflexión, tienen y deben ser más flexibles y adaptativas. Está claro que hay un cambio radical en ese punto. Y vamos a ver, y estamos viendo ya el fomento del freelance por proyecto, ¿no? El autónomo, el crecimiento de repente de cómo las empresas van a destinar más recursos a crear un ecosistema de personas senior o personas muy bien formadas para proyectos ad hoc, porque ya no podemos estar pensando de estrategias a largo plazo, sino que todo de repente se vuelve cortoplacista también, ¿no? Y por supuesto el cambio del reporting, o sea, ya no podemos hablar de un reporting trimestral en las empresas o sobre todo, ¿no?, los que hemos trabajado en el mundo corporativo, que esto era prácticamente tu único objetivo y tu único trabajo. Reportar a la semana a tus superiores, reportar al consejo, reportar a la dirección, ¿no? Parecía que no había otra misión. Ahora nos hemos dado cuenta de lo importante de que se te valore por los objetivos, por el cumplimiento de tus objetivos en los proyectos, ¿no? Bueno, como os decía, creo que estamos en un punto absolutamente de no retorno del mundo híbrido y que ha venido pues, para quedarse.
Veréis aquí en este slide, que esto es totalmente actual, porque este slide de la consultora Pricewaterhouse con estos datos viene a indicarnos, ha salido justamente esta semana, y viene a indicarnos cómo están cambiando los porcentajes de los hábitos de consumo desde tanto a nivel individual como desde las empresas en estas situaciones como la que hemos vivido en el COVID, ¿no? Y son datos interesantísimos, y os apunto uno más que no está aquí, pero que lo he apuntado justamente ahora hace un momentito, en el que hablaba que el 69% del consumo que se ha generado justamente en Europa, el 69% tiene que ver con un consumo enfocado al cuidado de la salud mental y al bienestar. Estamos hablando ya de que las organizaciones están queriendo dar una respuesta a la situación que se están viendo en sus organizaciones. Por lo tanto, esta situación post-COVID ya tenemos una lenta recuperación del comercio internacional. Si hay oportunidad, también me gustaría mencionar el tema de China, que parece que China tiene que recuperarse y bueno, que parece que es el gran ganador de la pandemia, y la realidad es esa, o al menos es la que yo percibo totalmente. Nosotros trabajamos mucho con el mundo asiático y justamente el peligro que tiene China ahora mismo es un tema de materias, bueno, de hambruna, básicamente. O sea, peligra una segunda revolución en China, y eso es el éxodo chino también para comprar pues fincas como se están comprando, ¿no?, en África, intentando ver de qué forma pueden paliar esa hambruna, consecuencia también del éxodo que se vivió del mundo rural a la ciudad. Así que yo creo que China tampoco lo tiene nada fácil, y que esta situación post-COVID nos afecta a todos por completo en general. Concretamente en España seguimos igual. O sea, España obviamente es un país totalmente centrado en el consumo y en los servicios. Sí, los sectores más castigados siguen siendo la hostelería y el turismo y la automoción. Ahora parece que SEAT, esta empresa puntera para nosotros a nivel europeo, pues va a empezar a hacer, lo anunciaba también la semana pasada, ¿cómo se llama lo que van a hacer ahora? Que no me sale. Bueno, las baterías ecológicas, perdón, que no me salía. Parece que cambian un poco su posición dentro del mundo de la automoción, pues para iniciar un nuevo modelo de negocio, porque la automoción es uno, obviamente, de los sectores más castigados. Por supuesto, el efecto dominó que os comentaba, es decir, qué ha ocurrido en España y qué ha ocurrido también y qué está ocurriendo en Europa. Han habido muchísimas ayudas, aquí les llamamos los ICOs, las ayudas que provienen del Estado. Ya estamos en una situación que a lo largo del año pasado todos los empresarios que habían recibido esos ICOs han visto, sobre todo los bancos, veían peligrar pues la devolución de esas ayudas del Estado. Se han ampliado esos ICOs y lo único que estamos viendo es que el Banco Central Europeo se ha puesto a hacer billetes, y que el endeudamiento general de los estados y de las empresas solo hace que crecer. Esto, unido a la congelación del consumo privado y, como os decía, de pasar de los ERTEs a los ERES en el momento en el que esas ayudas ya dejen de existir a nivel empresarial, y que las empresas tengan que tomar decisiones drásticas de despidos, ¿no? Yo creo que aquí, que es el FOGASA, el instituto que tiene que responder económicamente pues, de esos cierres empresariales, no va a dar abasto para poder abastecer a lo que va a ser una respuesta que va a tener que dar el Estado inmediata ante estos despidos. Por eso me gusta hablar ya no de efecto dominó, sino efecto de bola de nieve, porque realmente yo creo que lo que nos viene va a ser bastante dramático. Esta pregunta me gustaría lanzarla directamente a mis contertulianos y a la gente que nos escucha, pero creo que efectivamente en España ya hemos vivido una amnistía hipotecaria, y creo que, bueno, esa es la pregunta que lanzo: si va a ser posible una amnistía en torno a la deuda, porque lo que no va a ser sostenible es el endeudamiento constante de los estados ante una situación que no están sabiendo gestionar en absoluto. Por lo tanto, en la nueva realidad vemos un aumento del malestar social. En concreto, aquí en Barcelona, que es donde yo estoy ubicada, pues ya es una realidad. Cualquier excusa es buena para saltar a la calle y quemar containers y cortar el tráfico y evitar que la vida pueda tener tranquilidad. Creo que es algo que desgraciadamente también vamos a ir viendo.
También, y esto ya es una evidencia, la polaridad a nivel político. Aquí recientemente también en Cataluña hemos tenido elecciones y hemos visto la irrupción de un partido de derechas que se llama Vox, un partido que de no tener cero diputados de representación ha conseguido 11 escaños, ni más ni menos. Y ahora, justamente ayer, bueno, también se ha creado un terremoto político en España porque se han cambiado todas las alianzas entre el Partido de Ciudadanos, un partido bisagra, con el partido también de centro del Partido Popular, pues se han cambiado hacia la izquierda, y eso ha provocado que en la Comunidad de Madrid, en la capital de España, pues el 4 de mayo de este año hayan elecciones. Por lo tanto, deberían ser momentos de un liderazgo de coordinación tranquilo, de empatía, de gestión, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es decir, que el dinero de los españoles se va de nuevo a convocar elecciones y no se destina a lo que realmente se debería de destinar. Como os comentaba, nos enfrentamos a una economía totalmente sobreendeudada. Va a haber que adaptarse para reformar el sector público. Nos estamos dando cuenta que el sector público, y en concreto nosotros que tenemos un sistema de salud universal, no va a ser sostenible. O sea, no ha habido ya recursos materiales durante el COVID. Hay un cansancio y un hastío absoluto de nuestros profesionales y no están recibiendo respuestas. También me sabe mal dar tan malas noticias, pero esta semana hemos tenido ya la primera huelga convocada por uno de los sindicatos españoles en torno al mundo de la sanidad, y desgraciadamente creo que esto va a ir a más y va a ser repetitivo. Como os comentaba, también la adaptación de la producción y la transformación tecnológica, algo que era una asignatura pendiente, resulta que lo hemos tenido que hacer corriendo, de malas formas, y sobre todo sin saber gestionar seguramente los presupuestos de las empresas correctamente, ¿no? Por desconocimiento y porque las cosas con prisas siempre salen mal, básicamente. Estamos viendo ya muchísimas empresas que no pueden afrontar todos sus gastos en transformación digital y que fruto de ello van a tener que cerrar, ¿no? El punto 6 que me gustaría comentar con vosotros, pues obvio, el auge del sector sanitario de la salud, sobre todo en el mundo de los ensayos clínicos, de la investigación. En Europa, que no os lo he comentado tampoco en la introducción, pero bueno, colaboro mucho con la Comisión Europea y con la OMS. En la Comisión Europea ya estamos trabajando con un cambio normativo en torno a la farmacología, es decir, este crecimiento de las vacunas detrás obviamente tiene un motor económico, y un motor económico que los estados tienen que saber limitar, y Europa tiene la oportunidad también de frenar o no frenar esta situación en la que nos vamos a ver. Así que la Comisión Europea ya está empezando a trabajar con el tema del Big Data, con nuestros datos, qué vamos a hacer con los datos de salud, es decir, somos capaces de aceptar cualquier consentimiento, ¿no? Que a mí me parece también como bastante anecdótico, ¿no? Cualquier consentimiento somos capaces de aceptarlo para cualquier cosa, en Instagram, en publicidad, pero el mundo de la salud nos parece más delicado, ¿no? Entonces, ahí se está creando también un debate interesantísimo. El auge de las políticas de comunicación, de sostenibilidad y de DSG, que esto vamos a hablar absolutamente ahora durante toda la conversación, pero es cierto que ahora ya yo creo que podemos crear ese axioma absolutamente de decir que cualquier empresa o será sostenible o no será, porque creo que estamos en un momento y en un punto ya que nos damos cuenta que el negocio responsable tiene que tener en cuenta todos los grupos de interés, tiene que trabajar básicamente los 3 pilares: la sostenibilidad, el buen gobierno, la parte de acción social, y no solo eso, sino que aquellas empresas que ahora durante esta etapa han ido un paso más allá y han creado ese compromiso social en torno al ODS 3, ¿no? Y al ODS 11, en concreto los ODS respecto de la salud, pues han sido los que han salido a flote, las que han creado ese engagement generacional con sus empleados, porque se han orgullecido de que su empresa tuviera ese papel tan relevante dentro de la pandemia, y eso ha creado también un reconocimiento en el consumo directo de sus productos. Y por último, obvio, nuevas necesidades formativas. Aquí, Pepe, vas a tener trabajo, y para mis compañeros que se dedican al mundo de la formación, yo siempre digo, necesitamos enfermeras, necesitamos médicos, pero también necesitamos gente en el mundo de la gestión sanitaria, que no tenemos gestores sanitarios. Así que ese también lo lanzo para
hablar. Y por supuesto, la nueva era holística y la nueva era, como a mí me gusta llamarlo, de alma femenina, que no de género. Creo que esto va de todos, de hombres y de mujeres, pero sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos que potenciar esa alma femenina. Y paso ya al final, porque para no repetirme, ¿no? Que es un poco pues, lo que yo he visto analizando estos lideresas políticas que han sido las que han afrontado mejor esa crisis a nivel mundial y analizándolo con la Cátedra de Economía Social y Solidaria aquí del CEU en Madrid, de la que formo parte, pues estos han sido los valores que más han demostrado esas líderes políticas y esos líderes sociales, ¿no? Un perfil empático, generoso, versátil y dinámico, ágil, alto compromiso social, líderes digitales que han sabido hacer, que a mí me gusta mucho resaltar esta, ¿no? Una respuesta proporcional adecuada. La toma de decisiones, que nos comentaba Federico, que es experto en esto, bueno, pues la toma de decisiones es importantísima y ha reflejado cómo la mujer, en momentos tan cruciales como los que estamos, tenemos más habilidades para posiblemente, no sé si es audacia más que valentía, pero quiero creer que es una audacia o una valentía que ha medido antes las consecuencias y que sabe contar con con todo su entorno, ¿no? Y por último, pues para mí, y por hablar de los líderes del cambio, ¿no? Creo que sí que estamos absolutamente en un nuevo formato de liderazgo y esto va a cambiar las organizaciones y está cambiando a nivel social y político. Y necesitamos más líderes que jefes y necesitamos personas dentro de las organizaciones que sepan motivarnos, que creen ese engagement. Y por último, estamos en una sociedad cada vez más longeva, donde conviven 5 generaciones juntas, desde los veteranos baby boomers, X, Y, Z. Ahora yo creo que ya podemos hablar también de la generación transversal, que es la generación COVID y post-COVID, ¿no? Que hemos vivido y que debemos de empezar a estructurarla, a entenderla, a buscar esos líderes generacionales que son capaces de aglutinar y de llevar a una sociedad hacia donde queremos todos y trabajamos todos los que creo que estamos aquí, ¿no? Una sociedad más justa, más social y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muy buen marco de referencia, muy buen resumen de todos los aspectos y del contexto en el cual nos toca trabajar, cuál es ese escenario y cuáles son las complejidades de esos escenarios que nos toca trabajar y cómo tenemos que, desde las organizaciones educativas, trabajar en la formación y desarrollo de líderes reales, no de jefes, sino de líderes. Ya se sabe que el liderazgo, todos sabemos que el liderazgo no necesariamente está vinculado al ejercicio y al poder formal de una persona dentro de una organización, sino que el liderazgo es un conjunto de habilidades que hacen que las personas consigan primero convocar a sus seguidores y a su público y a sus trabajadores, en el caso del trabajo y en otros ámbitos, son capaces de hacer y de mirar hacia el futuro y de que las personas compartan su filosofía como líderes, ¿no? Y que los acompañen en esos procesos de transformación y de cambio. Dicho esto, y después de esta introducción, yo creo que incluso para aportar un poco en este campo, la primera pregunta que teníamos previsto hoy era si en este escenario que estamos viviendo, ¿no? En este escenario COVID y no post-COVID, porque todavía el COVID no se ha ido, sino que estamos viviendo un escenario de COVID en vivo y en directo, y que obviamente va a ser un antes y un después en nuestras vidas. La pregunta que les quiero hacer a los siguientes expositores es: ¿cuáles creen ustedes que fueron o serán los efectos más significativos que nos dejará este COVID y cuáles serían las implicaciones futuras que esto tendría desde el punto de vista del liderazgo o de los retos que tenemos las personas que estamos trabajando en el ámbito de un mundo mejor y de la sostenibilidad? Si quieres, no sé, Federico, tú cierras. Si quieres te dejo para el final y vas cerrando cada uno de los debates y le damos la palabra a Gustavo. De acuerdo, de acuerdo. Venga. Bueno, muy bien. Bueno, hay unas perspectivas bien interesantes que han tratado de plantear algunos expertos al respecto digamos, de la pandemia del COVID, y podemos verlo
digamos, en dos elementos básicos. Por un lado, que también lo comentaba Belén, tiene que ver con el relacionamiento, digamos, entre los países, ¿no? Algo que los países, por un lado, se comiencen a separar completamente, a aislar, como nos tocó enfrentar las situaciones del COVID, separarnos completamente, o que haya un trabajo mucho más colaborativo, donde comencemos a trabajar de manera mucho más cercana entre los diferentes países. Y por otro lado, va a tener que ver con la ciudadanía. Entonces, esta ciudadanía que va a ser un poco más empoderada o una ciudadanía mucho más dependiente. Entonces, aquí con estos dos ejes podemos formar 4 posibles escenarios. Hay quienes son bastante optimistas. El filósofo Slavoj Žižek, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, es eslovaco. El señor Žižek, él es muy optimista. Él es se denomina a sí mismo un neocomunista, y él cree, desde una perspectiva obviamente del comunismo, desde una perspectiva bien vista, no de China o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que podríamos llegar a ese escenario y que podríamos aprovechar este momento de la pandemia para darle, según él dice, un golpe, como tal vez vieron la película Kill Bill, es una película del señor Tarantino, que cuando le da un golpe a una persona, digamos la protagonista, no se muere inmediatamente, sino pasan varias horas incluso hasta que ese golpe lo muere porque se le explota el corazón. Es un golpe muy fuerte. Entonces él dice que la pandemia le dio ese golpe a lo Kill Bill, pues al capitalismo, y que nos va a llevar desde una perspectiva muy optimista a ese neocomunismo, donde habría digamos, un trabajo colectivo entre los países y, por otro lado, un empoderamiento por parte de la ciudadanía. Otros, como el señor Han, el filósofo coreano, que también es muy, muy famoso, está totalmente opuesto a él. Él dice que incluso él vive en Alemania, escribe en alemán porque se cansa de las lógicas orientales. Y él dice que la pandemia va a ayudar a que el modelo chino, como le decía Belén, va digamos, a privilegiarse y comienza a vender sus modelos. En Europa están comenzando a comprar sus tecnologías para controlar la ciudadanía, y él cree que esto va a llevar a que vaya cada vez más, digamos, separación entre los países. Ustedes se han dado cuenta las guerras frías que inició el señor Trump, tratando de volver a un modelo del tercer mundo que se conocen, digamos, de modelos de economías cerradas, y a tratar, digamos, de controlar más a los ciudadanos. Y aquí también hay una periodista famosa, Naomi Klein, canadiense, que ella de alguna manera cree lo mismo. Digamos, ella cree que las élites, desde su libro esta doctrina del shock, que las élites han utilizado, digamos, ese tipo de escenarios para tener cada vez mayor control y mayores privilegios, y que podemos irnos ahí. Sin embargo, yo creo que los escenarios más fuertes, los escenarios más positivos, como el de Zizek, y también podríamos decir el señor Harari, que nunca tal vez ustedes hayan oído el señor Harari también, que ahora se volvió muy famoso con sus libros, plantea que no se digamos, escoge uno de esos escenarios, que no sabe qué podrá pasar, pero le gustaría el primero, el de Zizek. Sin embargo, yo creo que difícilmente se presente en ese escenario el peor escenario o el mejor escenario. Entonces nos quedarían los otros dos. Yo creería que el tema de como lo dice el señor Fernando Savater, las personas como ciudadanos no vamos a cambiar, vamos a ser peor después tras la pandemia. Y lo que muestran las experiencias del siglo pasado tras la pandemia que se presentó es que la gente obviamente sí va a haber una explosión, digamos, de cultura, de nuevas ideas, de creatividad, pero también, digamos, de una vida más licenciosa, de abrirse a nuevas experiencias, y creemos que es posible que vayamos a ser peores como personas. No haya mucho cambio en la persona. Y, por supuesto, no se va a cerrar del todo la relación entre los países. En este momento es muy, muy difícil, a pesar de estas guerras frías llama la Guerra Fría 1.5 entre China y Estados Unidos, entre Corea del Sur y Japón. En general, lo que sí se van a armar son algunos grupos que China va, digamos, a fomentar eso, y supongo que Estados Unidos también. Entonces, tú eres mi amigo o eres mi enemigo. La Unión Europea está en el centro, no tiene mucho, digamos, que hacer, digamos, entre estas dos fuerzas, pero sí se armarán unos grupos donde nos llevarán a un escenario en donde, por supuesto, cada vez más los ciudadanos tendremos que ser más controlados. Un ejemplo de esto es que ha sido mucho más efectivo para la pandemia, digamos, la disciplina y el control de Oriente, que la forma de actuar, entre comillas, libre de Occidente. Entonces vamos a estar en ese escenario en donde va a haber unas relaciones entre bloques de países y una gente que necesita ser cada vez más controlada. Como también lo decía Belén,
Ahora, incluso hicieron aquí una reunión por los temas del Día de la Mujer. Y en vez de, digamos, tratar de buscar una mejor posición para las mujeres, comenzaron a romper los establecimientos y ese tipo de cosas. Entonces encontramos que vamos a tener que generar en el futuro, digamos, si no queremos que ese escenario sea el que se presente y buscamos el ideal, vamos a tener que trabajar más colectivamente entre los países, entender que estamos en un solo planeta y adicionalmente es muy importante que podamos formar a la gente para que cambiemos. No soy muy optimista al respecto, pero es la única alternativa. Está sin micrófono, José. Gracias, Gustavo. Federico, te escuchamos. Bueno, muy interesante las perspectivas de Belén y don Gustavo. Pero bueno, entre más pequeño es un país, una casa es más fácil de arreglarla. Lo que sí es cierto es que esta pandemia nos ha dejado enseñanzas. El lunes escuchaba una intervención de la Universidad Fundepos Cooperativa, donde una gran persona costarricense que trabaja en Harvard y en otros lugares, decía que la pandemia desdibujó lo que muchos sabíamos, que creo que casi nadie sabe, que habían más de 60 millones de niños que no tenían conexión a Internet para las clases. Esta pandemia vino a poner en blanco y negro las desigualdades en los mismos países ricos. Las desigualdades, al menos en Costa Rica, me acuerdo que en una conferencia que teníamos invitada, webinarios, el año pasado hicimos muchos, creo que la gente ya se medio cansó, decía que habían 325,000 personas en Costa Rica que no tenían acceso a la educación real, aunque estuvieran. Me decía, ¿cómo? Le digo, muy sencillo, yo ando en los territorios. Las personas declaran, yo tengo internet, tengo un móvil, como le decían en España, un celular, como le decimos a este otro lado del charco, pero resulta que es prepago, los tiene muy pocos, es pospago. Y siempre me pregunto, igual cuando entro aquí yo a los supermercados en Costa Rica, al menudeo donde va la gente, el precio se triplica. Entonces estamos en una sociedad en que explotamos al pequeño. ¿Cómo puede ser posible? Retomando la idea del internet, que desde este móvil yo pago X cantidad anual, mensual, la más grande, profesional, y me rinden y me sobran gigas de comunicación. Pero una persona, yo una vez hice la prueba, porque como investigador uno tiene que hacer la prueba empírica. Compré una línea prepago. Resulta que gasté el doble, consumí, de lo que consumía normalmente con una línea normal. De hecho, que todavía ando ese otro chip alterno. Ahí me lo dejé, le cogí cariño, ahí lo tengo. Entonces, la pandemia nos dibujó que hoy en día hay otra gran pobreza, la pobreza digital. Está la pobreza de la comunicación, vemos los grandes gaps entre los más viejos o los más grandes y los más jóvenes. Entonces, eso nos suma una pobreza más grande, mayor a las que hemos tenido. Y si a eso le sumamos lo de las vacunas, que ya que hemos hablado aquí de geopolítica, la geopolítica que se ha dado, al menos Nicaragua tiene acceso, Bolivia y otros países que son del eje de Rusia, a la famosa vacuna de ellos, el Sputnik 5, que muchos entendidos dicen que es mucho mejor porque no tiene diseño genético que podría afectar a lo largo. En cambio, vemos cómo los ejes políticos influyen en esta pandemia. Cómo unos sí podemos, otros no podemos, según los países, accesar a ello. Pero bueno, hablando de todo esto, de responsabilidad social, creo que el mundo no tiene nada. Porque nadie se acuerda de Asia, no de China y esos que tienen mucha plata, sino de la India, de Bangladesh, de los Kazajistán, que son montones, gente que se muere, de África, de mucho de Latinoamérica. Costa Rica, pues somos pocos, somos bendecidos porque nos llegan 65,000 vacunas, pero vea, la Comunidad Económica Europea compró casi todo, y los Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde está la responsabilidad social entre países? Es esa guerra que hemos venido hablando. El escándalo que se dio en Argentina, las vacunas VIP. Primero los políticos, que son los primeros que deberían de morirse para no morirse.
Lo que hablábamos ahora, que los malandros deberían ser que tienen que irse y son los más vivos. Entonces, hemos visto que responsabilidad social no hay. Y como le decía doña Belén, que trabaja en una gran transnacional hospitalaria, en Costa Rica todas quiebran, porque Sachs le dijo cuando estuvo haciendo un estudio para Obama, para montar el Obamacare, le dijo que los dos mejores sistemas de salud del mundo era el de Finlandia y el de Costa Rica, pero recomendaba el de Costa Rica. Por eso aquí quiebran todos, porque aquí el sistema es muy, 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 muy bueno, y parte de eso desdibujó al resto de América Latina, porque en Costa Rica prácticamente yo me he movido durante un año de pandemia, y a usted le consta, Pepe, que me sigue en Facebook de vez en cuando, y estoy en todas las comunidades. Estamos haciendo responsabilidad social. Pero ¿cuál es la responsabilidad social? Si vemos el Linda Nazca, por cierto, hace poco hicimos la clase inaugural de esta escuela, invitamos al doctor Romero Frías de la Universidad de Granada, que ojalá nos viera, un fuerte abrazo, que él lidera la Cátedra Cero, en la cual somos miembros, donde demostró cómo la pandemia y el índice de Nazca hicieron más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Entonces, ¿a dónde está la responsabilidad social? La responsabilidad social para mí sigue siendo una bofetada. Hace poco yo dirigí una tesis doctoral sobre responsabilidad social de la salud. Y me acuerdo que hablábamos hace unos cuantos años, al doctorado, que un banco privado en Costa Rica, que ahora es de un banco colombiano, resulta que, por poner un ejemplo, gastó $30,000 ayudándole a unos niños con síndrome de Down. ¿Y sabe cuánto gastaron para cacarear su responsabilidad social? 10 veces. $300,000. Entonces, ¿a dónde está esa responsabilidad social? ¿A dónde están esos momentos? Entonces ya está caliente esto, ya doña Belén quiere intervenir, y yo creo que son perspectivas, son puntos de vista, son experiencias de las que vivimos a este otro lado del charco, donde no es lo mismo cuando uno está en Europa. Costa Rica tenemos una canción, yo no envidio los goces de Europa, ni las grandezas que en ella se encierra. ¿Por qué? Porque aquí hemos acostumbrado a vivir con lo mínimo. Pero sí vemos las grandes diferencias, porque esta pandemia ha atacado, y a veces donde sale la solidaridad de un pueblo, esta solidaridad, que imagino que esto no era tanto lo que se fue, íbamos a hablar sobre la responsabilidad social, pero volviendo ya al caso de mi país, nosotros, al menos desde la Universidad Estatal a Distancia, una responsabilidad social universitaria, nos hemos abocado en épocas de pandemia a hacer empresas asociativas para poder paliar la pobreza, para poder dar una esperanza, para poder dar un futuro. Y lo hemos hecho encadenado a pequeños proyectos, haciendo bioeconomía y haciendo intraemprendimiento. Porque es la única manera, al menos en Costa Rica, que somos un país de renta media alta, pero esa renta media alta la tiene el 5% de los ricos de Costa Rica. Y se ha aumentado mucho la pobreza y la pobreza extrema. Y ahora con esta pandemia se aumentó más. Entonces yo creo que al menos en Costa Rica las universidades públicas somos las que hemos hecho esa responsabilidad universitaria de ir a esos territorios, empezar a desarrollar. Curiosamente, gente que al no tener preparación se les hace un mundo cómo comercializar el plátano. Ya para ir terminando esta responsabilidad, imagínense que llegan las grandes empresas costarricenses y le dicen, vamos a comprar frijol. Entonces, el frijol creo que ustedes le llaman allá en España habas, o no sé, el otro nombre, los frijoles, habas, sí, que son leguminosas. Entonces, vamos a pagar tanto, entonces empiezan a cosechar y eso, y cuando llegan los 3 grandes empresas de Costa Rica en el norte, dicen, no, le pagamos a tanto. ¿A dónde está esa responsabilidad social? Vamos, ayer lo hablaba el señor rector, y estábamos en una reunión con el señor vicepresidente de la República, que se encarga de Economía Social Solidaria por el proyecto que tenemos, que hablábamos de los plataneros. Resulta que un racimo de plátanos, aquí en Costa Rica, plátano es el macho que llaman, el grande, el que se fríe, y el banano, que es el que se come, pequeñito. Entonces, las racimas de plátano, que son enormes, yo aquí los pago a 300, a medio euro. Y ellos resulta que le dicen que vamos para ponérselo en euros, para que entiendan, a pagárselo a 3,20 euros.
el racimo. Pero resulta que cuando ya bajaron todos 2.000 racimos o 3.000, le dicen, no, se lo pagamos a €1.50. Se cayó el precio. Y son grandes corporaciones. Y luego eso lo hacen, lo maquilan, le agregan un poquito y yo lo pago €0.50. ¿Me entiende? Entonces, ¿a dónde está esa responsabilidad social? Al menos en Costa Rica. Pues Yo a no mí, puedo hablar si por me fuera. permites que te Por interrumpa, supuesto. porque obviamente en Europa sí que han cambiado mucho las cosas. La responsabilidad social corporativa que tú comentas es limitar jurídicamente o proteger aquellos derechos que no puede ser de otra manera, sino protegiéndolos desde el punto de vista de los derechos del trabajador, de un comercio justo, y eso es trabajo de un equipo jurídico desde el gobierno. Aquí en España, en Europa, mejor dicho, en Europa hace 2 años hubo un reglamento que se ha traspuesto a los estados y que ha sido de directa aplicación, pero que se ha traspuesto por parte de los estados. En España tenemos la ley 11/2018 de 29 de diciembre sobre el estado del informe no financiero, y este estado no financiero obliga no solamente a las empresas, sino también a los estados a reportar en materia de la triple cuenta de resultados, DSG. Por primera vez en la historia, cualquier empresa que tenga facture más de 40 millones de euros, que tenga más de 500 trabajadores, está obligado a reportar en materia de DSG. Además, tiene que publicar sus cuentas por política de transparencia y lo tiene que hacer durante 5 años. Es decir, la responsabilidad social corporativa, obviamente, nos han explicado hasta hace muy poquito que era la voluntad de la empresa, la voluntad de la persona en trabajar en ese compromiso. Pero yo creo que el gran cambio es que nos estamos dando cuenta, y se deben de dar cuenta desde los que tienen esa capacidad legislativa, de que si el ser humano no lo va a hacer de motu propio, ojalá fuera así, pero no lo va a hacer. Entonces, los estados lo que tienen que hacer es crear el paraguas normativo que acompañe a esa transformación social de verdad para que exista una responsabilidad social de verdad en las empresas, corporativa de verdad. Y eso es como todo. Yo cuando empezaba, yo fundé la responsabilidad social corporativa a nivel sanitario en España, de la mano de Quirón Salud. Y al principio, las propias enfermeras me venían y me decían, porque pensar que de 40.000 trabajadores, el 76% son mujeres, pero solamente había un 5% en el mundo directivo. Y cuando yo les explicaba mi historia súper fantástica de que yo era Belén y que venía aquí a montar la RSC, me decían, a mí no me hables de RSC. Yo lo que quiero es que me pongas el mismo sueldo que mi compañero que sigue cobrando el 20% menos. Esa es la realidad de la responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿eso cómo se cambia? A través de cambios normativos. Ahora mismo en España, por ejemplo, ya existen los mecanismos, y en Europa, para denunciar. Otra cosa ya sería si estamos preparados a nivel cultural para emprender esas denuncias, y para que de ese también va nuestro trabajo y de mi trabajo y de mi compromiso, ¿no? De empoderar, que no me gusta utilizar esta palabra, pero de ayudar a fortalecer a la mujer y al hombre a que no vean normal ciertas prácticas. Pero eso es una realidad, eso es lo que te quería comentar. Así que tenemos que trabajar, cuenta conmigo, tenemos que trabajar para que desde los estados, de los que tengan la capacidad normativa, limiten esas prácticas abusivas frente al trabajador. Y eso entra dentro de la pirámide de la buena gobernanza, tanto de los estados como de las empresas. Y hay algo más muy importante que esta nueva normativa en España ha provocado, y es que el informe no financiero de las empresas tiene el mismo peso legal que el informe financiero. Es decir, nosotros tenemos un registro mercantil que la empresa anualmente tiene que presentarle su informe, su registro financiero. Ahora es obligatorio presentar no solamente las cuentas mercantiles, financieras, sino también las cuentas en responsabilidad social corporativa. Es de obligado cumplimiento. La empresa que no hace eso ya no puede contratar con la administración pública, y hay un reglamento que desarrolla por primera vez que lo que hace es multar con multas pecuniarias muy altas a las empresas que no lo cumplen. Eso es la gran transformación. O sea, a mí me encantaría que la responsabilidad social corporativa nos educaran en... Yo soy una mujer que siempre digo, yo soy liberal 100%, pero soy liberal porque he recibido unos valores, una cultura
y me imprime la autorresponsabilidad en todo. Ojalá todos fueran así, pero no es así el mundo en el que vivimos. Y eso... Yo sí quisiera intervenir, Belén. Perdón, dime, perdona. A mí me tenéis que cortar porque si no, no callo. Para poder, digamos... Yo siempre escucho. A mí me encanta escuchar. Digamos, me parece que de alguna manera tienen razón en parte, sin embargo, discrepo en otras de los dos. Yo estoy de acuerdo con el tema de Federico, que hay muchas compañías todavía que el tema de la responsabilidad social no lo han incluido y que se les permite fácilmente a través de muchos mecanismos, incluso de flexibilidad de la ley y demás, poderlo hacer. Y que han comenzado a surgir una cantidad de iniciativas muy interesantes que han comenzado a convertir, digamos, esa práctica que fue voluntaria inicialmente y que fue creada por los mismos empresarios para, digamos, avanzar adelante. Por eso la responsabilidad social nunca ha tenido mala fama, nunca ha sido, como diríamos en Colombia, castrochavista, comunista, ese tipo de cosas. Ha sido montada por las propias empresas. Digamos, ellos proponen esto y dicen que es voluntario. Sin embargo, el mundo ha ido cambiando, basados básicamente en el río +20, se ha comenzado a trabajar la Directiva 95/2014 de la Unión Europea, que sacó todas estas leyes como la 11 de 2018 en España, o la ley de vigilancia en Francia, y todo este tipo de iniciativas que sacan ahora sobre los sectores financieros, la información relativa a la sostenibilidad, los criterios ASG. Y si bien eso es importante, a través de las leyes, los mercados han realizado, digamos, unos mecanismos mucho más efectivos para motivar que las empresas comiencen a cambiar. El acceso a los mercados de alto poder adquisitivo, por ejemplo. Yo no entro con flores colombianas a la Unión Europea si no tengo Fair Trade o un Rainforest Alliance. A Estados Unidos tampoco. El tema ahora de los inversionistas con estos temas de las ASG, la preferencia de ciertos consumidores, especialmente alto poder adquisitivo. Y eso, digamos, ha cambiado y ha hecho que este tema se mueva. Yo tengo unos programas donde se vinculan empresas grandes y empresas pequeñas. Antes no tenía, digamos, tenían que buscar las empresas, ahora me hacen fila. El tema que yo creo, en donde difiero de ustedes, es que si bien unas compañías hacen eso y si bien otras están buscando las oportunidades de mercado u otras obligadas por la ley, estamos viendo, y que es mi preocupación, que nuestra responsabilidad social, sostenibilidad corporativa es muy de discurso. El reporte no financiero es un tema que se arregla fácilmente. Yo hago reportes y mecanismos de reporte, herramientas todo el tiempo. Hemos montado sistemas que son automáticos prácticamente para eso. Los cambios significativos, los cambios de lo que se habla en nuestro tema, que tiene que ver con el liderazgo de todos los empresarios, eso de alguna manera es algo todavía muy incipiente. Hay prácticas interesantes. Hay una iniciativa que se llama Aim to Flourish, que propone una universidad de Estados Unidos en la que participo. Esta iniciativa lo que busca es invitar a profesores por todo el mundo para que busquemos con nuestros estudiantes grupos o empresarios en nuestros países que trabajen por esos temas. Cambios realmente interesantes, innovaciones que sean radicales, no pequeños cambios de reporte, donde las empresas puedan contribuir de una manera mucho más decidida a generar cambios sociales y ambientales. Y aquí entonces podemos encontrar, yo al principio no podía creer o no quería meterme porque no pensé que hubieran tantas compañías en Colombia o que hubieran. Hemos publicado 116 ya. Entonces hemos visto especialmente que son unas personas, digamos, jóvenes, sin muchos recursos, sin capacidad así financiera de reconocimiento, de estima, no sé, apellidos que les permitan tener compañías enormes. Pero se han inventado, no sé, un señor que se llama Oscar Méndez, con una empresa que se llama Conceptos Plásticos, cogió el plástico de difícil procesamiento, lo procesa con una máquina que se inventó y comenzó a hacer unos moldes que sacan ladrillos tipo Lego y construye casas con eso. Ahora está en África con su planta porque ahí hay mucho más plástico. Y así tenemos nomás, hay 2.300, 2.600 iniciativas en todo el mundo. Esas 2.300 iniciativas son simplemente excepciones de la regla que estamos viendo ahora de hacer miles de reportes que cada uno va a estar obligados a realizar para seguir manteniendo, digamos, un statu quo. Y en general, todos estos cambios de ahora de la empresa con propósito, en mi opinión, y le digo con todo respeto, lo que están buscando es cómo cambiar para seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esa era, digamos, mi opinión frente a sus dos
yo estoy de acuerdo, Gustavo, cuando hablas de que evidentemente es que la responsabilidad social corporativa se lo tiene que creer el líder, ¿no? Y creo que el trabajo como sociedad, donde no hemos puesto el foco, o desgraciadamente lo hemos puesto muy poco, es en educar en valores. Y lo digo con palabras mayúsculas, porque la base de todo lo que estamos hablando es la educación, absolutamente, ¿no? Y cuando tú formas personas con valores, personas humanistas, como nos explicaba Miguel, ¿no? Que lleva, no sé desde qué año estaba explicando, trabajando desde su instituto, formando líderes, pero líderes humanistas, ¿no? Yo creo que tenemos que retomar, o sea, la educación es para mí la asignatura pendiente a nivel mundial. No estamos construyendo personas. Y los grandes cambios en las organizaciones, en la responsabilidad social corporativa, o se lo cree el líder, el jefe en este caso, y debe ser el que manda, y debe ser tener un liderazgo acuciante en esos aspectos, o efectivamente se puede derivar más en una campaña de marketing y comunicación para aumentar su reputación y conseguir un mayor consumo de su producto, y no lo que está buscando, ¿no? Pero yo sí que yo pienso, bienvenido sea incluso aquellos que quieren simplemente maquear sus informes, porque algo tendrán que hacer y algo tendrán que cambiar. Claro. Y es cuestión de que la rueda empiece a funcionar, porque realmente a mí me gusta mucho estudiar las generaciones, como os comentaba, el tema generacional, porque creo que hay que poner el foco también en cada una de ellas, porque no nos motiva lo mismo a cada una de las generaciones. Y las generaciones más jóvenes se están moviendo por otros tipos de trabajos. Y eso las empresas ya empiezan a verlo y lo saben. Mira, recientemente yo hablaba con la directora aquí en España de un banco muy importante, que también tiene mucha presencia en Sudamérica, por no dar promoción, porque si no ya me podrían pagar por hacer algo de promoción, que no es el caso, así que no voy a hablar de ellos, pero me explicaba que cómo estaban cambiando, cómo tenían que verse obligados a estudiar las generaciones que tenían dentro de su banco, porque tenían un problema de captación de talento. Y resulta que han hecho un estudio, nada, hace muy poquito, y me decía, mira, es que ya no les motiva que nosotros les ayudemos en su plan de pensiones, ya no les motiva que les ayudemos en la compra de una casa, es que son generaciones que les preocupa tener un gimnasio, que les paguen el gimnasio, que les paguen su mutua de salud, que les paguen Netflix incluso, ¿vale? Pero que además se puedan sentir orgullosos de la empresa a la que trabajan. Y eso está obligando también a cambiar el concepto desde el área de recursos humanos, está presionando para que se puedan hacer otro tipo de medidas que conlleven que las empresas sean más atractivas. Por eso digo que, por un lado, sí que es verdad que necesitamos un líder jefe con poder que se lo crea, y entonces sí que ves que la organización se lo cree y hace cambios sustanciales, pero por otro lado también el mercado va a conllevar, por eso creo que la RSC es la palanca del cambio, es decir, va a conllevar que nosotros mismos, los trabajadores, la sociedad, obligue a las empresas a cambiar, porque ya no solamente el salario va a ser importante ahora, sino que también el compromiso que tenga la empresa con su sociedad. O sea, yo conozco gente aquí en España que trabaja en Mercadona, que es un grupo de supermercados como puede ser Walmart o cualquiera de estos grandes, o Jumbo, que supongo que conocéis Jumbo, pues que están orgullosísimas de haber trabajado durante la pandemia 14, 16 horas de cajeras en un supermercado, porque su presidente, sus jefes han sido los primeros que se han arremangado, que han trabajado, les han ofrecido un psicólogo 24 horas para contar por su salud mental. Y esta gente no se va a cambiar de empresa, van a estar allí fieles porque ven cambios sustanciales importantes. Entonces, yo creo que eso también tenemos que medirlo, y creo que ese va a ser el gran cambio, ¿no? Y solamente un apunte muy rápido, y ya me callo, porque antes se me ha olvidado comentarlo, pero esto al principio, hace un año y medio, nos decían que iba a haber un éxodo hacia el mundo rural porque ahora ya podíamos trabajar desde donde quisiéramos, etcétera. Y hago otra reflexión, es que nuestra sociedad no está preparada para ir al mundo rural, desgraciadamente. En España ya estamos viviendo lo que le llamamos la España vaciada, porque tenemos campos y campos sin cultivar y no tenemos las herramientas para que la gente pueda decidir
me voy al campo donde voy a vivir mejor. Sabemos que tenemos una polarización de la sociedad, efectivamente los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, pero no nos estamos cuidando de esa clase media. Y una de las grandes brechas que deberíamos de romper, y ahora hablo en España, pero me consta que en Sudamérica también, es el poder ofrecer realmente a los emprendedores, sobre todo a la gente que quiere emprender, soluciones y políticas que les ayuden a irse al mundo rural, donde va a ser un mundo mucho más fácil, entre comillas, digo fácil a nivel de coste, o no vamos a poder evolucionar como sociedad, porque es que las ciudades tienen límite ya, tienen un límite, no cabemos más. Claro. Simplemente quería hacer esa reflexión. Muy bien. Federico, ¿qué tienes que aportar a este debate tan rico y tan intenso y tan diverso de alguna manera? Porque además la realidad es diversa y no es blanca ni negra, hay matices y hay muchos puntos de vista que aportan todos un poquito a ese cambio, ¿no? A esa filosofía que tenemos que acabar de como digo yo, de incorporar. Porque yo siempre digo, ¿cómo se puede defender algo que no se conoce bien? ¿Y cómo se puede liderar algo si no estás empoderado y no estás convencido? Y aquí coincido con Miguel Arrieta, ¿no? Si no tienes los valores éticos necesarios, si no compartes la ética de la RCE, si no la compartes tienes un verdadero problema. Porque si no, nada de lo que hagas va a ser de verdad, va a ser creíble. Será pura cosmética, como decimos casi todos los que hablamos de estos temas. Si entre el decir y el hacer hay un grandísimo trecho. Normalmente decimos muchas cosas, pero hacemos pocas. Y yo creo que el gran problema que tiene el ser humano y que tienen los líderes y los directivos y de muchas organizaciones es que queremos aparentar una cosa que no somos. Y yo creo que aquí viene el gran problema, incluso el gran dilema de la responsabilidad social, que estamos frente a organizaciones que utilizan esta estrategia y esta filosofía y esta manera de hacer negocios, pero de una manera, vamos a decir así, superficial y no de una manera auténtica y profunda, de puro convencimiento, de realmente estar convencido de que ese es el camino y que esa es la única manera. Y entonces, claro, como ese convencimiento lo tienen los que lo tienen y esos ya saben que lo tienen que hacer así y es la mejor manera para todos hacerlo así, pues entonces las palancas jurídicas, las palancas sociales, la imagen, la presión de los consumidores, porque al final yo siempre digo que el gran cambio no va a venir ni siquiera de la empresa. Los cambios en la responsabilidad social van a venir de los cambios en la responsabilidad social de las personas. En la medida en que creemos ciudadanos responsables, con esta lógica y con esta filosofía, vamos a poder de verdad, desde la ciudadanía, lo que se conoce como ciudadano, y en el mundo de las empresas se empieza a usar como ciudadano corporativo, ser un ciudadano corporativo socialmente responsable, no va a haber un cambio real. Y sobre todo porque esta crisis ha puesto encima de la mesa muchísimos de los problemas que ya todos sabíamos que existían. Sencillamente los ha agravado y los ha reflotado. Y claro está, todo lo que hagamos depende mucho del país, de la situación económica del país, del lugar donde estemos. O sea, nada de esto es, vamos a decir así, un tema que se puede generalizar. Probablemente la situación de Colombia sea una y los avances que se hagan allí sean de un tipo, los problemas que haya en Costa Rica son de otro tipo, los problemas que tenemos en España y en Barcelona, en Cataluña, donde vivimos, son de otro tipo, pero hay un elemento común y yo creo que es la clave. Es que el papel que tenemos nosotros es educar y formar a ciudadanos responsables con todas sus consecuencias. Si eso no lo conseguimos, pues obviamente el proceso será más lento y el proceso será... El planeta ya nos está diciendo muchas cosas. El planeta nos está dando muchísimos mensajes. La cuestión es que si nos hagamos responsables de ello o sigamos evadiendo el bulto, como se dice vulgarmente, sigamos evadiendo el bulto y vayamos funcionando, como dices tú, Belén, a base de normativa, a base de leyes y obviamente yo creo que incluso la ley tampoco consigue todo lo que necesitamos. Pero bueno, le doy la palabra a Federico, quería aportar esto porque creo que el debate está muy rico. Sí, totalmente. Yo os he compartido antes una noticia que recientemente nos hacían para contrarrestar lo que comentaba Gustavo al principio sobre el tema de que cree que vamos a ser peores personas, ¿no? Y yo os pongo el ejemplo que sale en la noticia que os he enviado, porque realmente
para mí, y esto es una opinión personal, pero también es una vivencia y una experiencia que he podido vivir a lo largo de todo el año 2020 prácticamente, ¿no? Y es como las personas, por encima de los estados, hemos sido capaces de unirnos sin conocernos de nada. Yo en este artículo, este reportaje que nos hacía, nos unimos con una chica china de la zona cero de Wuhan, con otra oncóloga, Cristina Nadal, una compañera, y yo. Y os puedo asegurar que hemos trabajado sin límites, sin horarios, con gente de Colombia, con gente de Ecuador, con gente de Argentina, de Italia, de China, de Alemania. Y te das cuenta que los liderazgos surgen de esos ciudadanos. Entonces, yo quiero pensar que obviamente vamos a ir a mejor. Me encanta Fernando Savater, cuando lo has nombrado, pero voy a contradecirle y creo que lo que tenemos que justamente es visibilizar el gran trabajo de muchos ciudadanos que en momentos tan complicados son capaces de no solamente ser líderes, sino de ejecutar y de trabajar en beneficio de todos, de la comunidad. Y eso es una vivencia que yo he tenido personal y quiero pensar que como nosotras han habido muchísimas otras personas que han hecho esa misma labor. Muy bien. Pues Federico. Bueno. No te dejamos hablar. Hay que dejar a Federico, hombre. No, a mí me gusta escuchar, pero cuando uno escucha aprende. Totalmente. Entonces, pero bueno, como le digo, yo siempre he partido que el ser humano es egoísta por nacimiento y solidario por conveniencia. Entonces, lo puedo llevar esto a las empresas. Las empresas son egoístas porque ellos quieren ganar más. Quieren tener a todos sus stakeholders o las personas que los rodean, darles sus máximas ganancias. Y por eso hemos inventado el valor agregado económico para ver a dónde invierten, cómo invierten. Hemos inventado un montón de cosas. Creo que si lo inventamos es porque el egoísmo es nato. Pero luego aparece lo que es la conveniencia. Es ser solidario por conveniencia. Y yo creo que parte de esto que ha hablado doña Belén y don Gustavo muy acertadamente, porque la verdad nadie la tiene, pero la realidad es una, que nos volvemos, las empresas se van volviendo por conveniencia, tal vez no filosófica, pero sí mercantil. Solidarias en cierto punto. De hecho, que esa tesis doctoral que yo dirigí aquí en Costa Rica sobre la responsabilidad social en la medicina privada fue muy curioso. Todo lo que decían era que, de acuerdo a uno de los resultados, al menos en Costa Rica, aclaro, ¿verdad? No quiero salir de otro, porque es un resultado en Costa Rica, que ellos estarían dispuestos a poner un porcentaje de sus ganancias si eso les ayudaba a traer más clientela. Fue muy triste, pero es la realidad, al menos de Costa Rica. Entonces, a veces podemos educar con leyes, pero igual vemos en España como pasamos de la ultraderecha a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Ahora la noticia de que todos se revolvieron. Yo paso viendo las noticias españolas, por lo menos veo una tanda, por las horas diferentes, entonces uno ve, igual en Costa Rica, ahora en Costa Rica estamos con unos gobiernos los últimos 8 años, neoliberal, que ha tratado de destruir todo. Está la Cámara norteamericana costarricense, que es Trump, es un angelito. Belén, Gustavo, eso es un angelito. Esos están destruyendo, quieren destruir todo lo público que tiene Costa Rica, la salud, las comunicaciones, la educación. Pero, como decía un expresidente de la República, Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias, lo que no comprenden las grandes empresas, él es un gran empresario, es que necesitamos tener el pueblo en paz, con equidad, para que arriba el castillo se mantenga. O sea, si el pueblo arde, el castillo cae. Y es lo que no ha comprendido. Claro, hoy en día me acuerdo un ejemplo que hablamos a veces en doctorado y en maestría cuando vamos, ¿qué pasó con los 2 millones de trabajadores que deslocalizó la BMW, la Porsche y la Mercedes? ¿A dónde están? Bueno, no importa, se repartieron el mundo. ¿A dónde están esas ganancias que le entraban a Alemania para ayudar? Claro. ¿A dónde están esas empresas responsables? Y aquí no es más o menos, sino es, claro, España siempre va adelante, gracias a Dios. España
nos dio ahora en la economía social, que la trabajamos muy duro, que vemos y tratamos. Pero la realidad del caso es que la responsabilidad social, como usted lo dice, Belén, nos vemos, se necesita un líder consciente que diga, bueno, yo tengo mucho, ¿por qué no le damos? Y creo que ese es un negocio, porque si el de abajo no se enferma, si el de abajo recibe algo, empieza a producir, hacemos intraemprendimiento en eso, hacemos lo que yo llamo el efecto mariposa, mínimo, pero cuando se va alejando es un huracán. Entonces esas empresas van a vender más. ¿Y cómo? ¿Por qué están cambiando? Porque hoy en día los millennials, yo lo veo con mis hijos, y tengo un nieto, ya ellos han cambiado todas las maneras y se fijan la empresa. Muy primero, me llama la atención porque yo solo me fijaba por mi formación, primero veterinaria y higiene de leche, el vencimiento. Ahora se fijan si es plástico. Claro. Ahora se fijan, un montón de hablan que maltrató a tal, no le compran. Exacto. Y no le compran. Entonces, estamos viendo que no solo estamos dando una transformación de responsabilidad social corporativa por ley, sino por demanda. Claro. Entonces, es donde digo, esta frase yo la utilicé mucho, casi pierdo el doctorado, porque mío era en administración, porque empecé mi pregunta generadora. ¿Cómo se hacen, por qué no se hacen tantas cooperativas en Costa Rica? ¿Será porque el ser humano es egoísta por nacimiento y solidario por conveniencia? Hice toda una tesis sociológica, filosófica, y luego la pasé. Entonces, desde ahí hace años yo tomo y me ha servido porque lo pasamos. Entonces, hemos visto que ahora, ¿y por qué? En Costa Rica la gente no era que era buena, pero era tan poca gente que entonces cuando había una viuda y se le moría quedaba viuda, se moría el marido, no tenía cómo, entonces el vecino le ayudaba con la educación, le daba de comer, y ¿sabe por qué era? Por dos cosas. Uno, para que no se le metiera a robar, no lo matara, o dos, porque si lo picaba una culebra, como había tan poca gente, que ellos lo pudieran ayudar. Entonces, Costa Rica, yo hice todo un estudio. Se ha funcionado el mundo. Entre la cultura indígena y la cultura española. Entonces, donde la cultura indígena era más solidaria y la española era más egoísta, cómo fue creciendo un país de una idiosincrasia particular y rica. Muy bueno. Entonces, y es curioso, tenemos muy pocas cooperativas, es del único país o de los pocos que el 10% de la banca, de las ganancias de la banca estatal, que es muy poderosa, va para fomentar el cooperativismo. Pero solo tenemos 382 cooperativas, porque somos tan egoístas que nos metemos solo en las cooperativas fuertes. Claro. Entonces, nosotros, nuestra responsabilidad corporativa de la universidad y esta escuela, estamos haciendo pequeñas cooperativas, porque ya esto se vuelve, al revés, al ser una cooperativa tan enorme, más grande que muchas transnacionales aquí en Costa Rica, que ganan muchas ganancias, se hace una tecnocracia. Entonces, esta tecnocracia ya cambia y es como una multinacional. Hay gerentes en cooperativas que ganan 4 o 5 veces lo que gana el presidente de la República de Costa Rica, pero no le reparten esos dividendos a los que perdónenme la palabra, aquí no es vulgar, joder, o sea, que están dándose de caña, que son los que tienen que ordeñar, que tienen que recoger el café, la caña, la sal. Entonces, como vemos, el mundo es complicado, pero es lindo. Y gracias a personas como don Gustavo, usted, doña Belén, y don José y todos los que nos ven, es que podemos ir haciendo pequeños cambios tipo mariposa. Y yo creo en la responsabilidad social, lo creo. Pero lo que me duele es que a veces es tan difícil. Pero si ya aquí somos 4 que creemos, creo que con eso empezamos a cambiar el mundo. Que creo que me gustaría terminar es la buena voluntad. Con una sola persona, creo que hacemos ya el cambio. Porque lo triste sería que no estuviéramos hablando de ello, si estuvieran de acuerdo con lo que yo digo, no digo. Yo a veces soy muy directo, no es muy normal en Costa Rica, pero tal vez por mi educación en Alemania, de los 18 años estaba en Alemania estudiando veterinaria, uno se acostumbra a ser, y a veces cae mal, pero esa es la verdad. Para mí, lo que se está haciendo en España es muy bueno, pero lo que se hace en Estados Unidos es realmente para mantener clientela, y por dicha esas nuevas iniciativas que están ahora en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que leer el mercado. A mí me gusta mucho trabajar la prospectiva, y la trabajo desde el cooperativismo. Hace poco di una disertación a todas las cooperativas de ahorro y crédito de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Bueno, habían unos 500, 700 gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes de toda Latinoamérica. Y trabajamos en su responsabilidad social o balance social, que lo desarrollaron muy bien los colombianos, y la perspectiva de cómo llegar a esas personas. Y a lo que concluimos es
que si no somos responsables solidarios que nos perciban de esa manera, esas empresas asociativas, cooperativas van a quebrar. Claro. Entonces, bueno, oye, a modo de, ya se nos está yendo el tiempo y hemos introducido muchos temas en el debate, incluso ya hemos adelantado algunas de las preguntas que están, me gustaría darle un turno de palabra para ir cerrando. ¿Cuál es ese líder que necesitamos? ¿Qué tiene que tener ese líder? ¿Cómo debería ser? ¿Qué esperamos de él? si quiere empiezo yo para que termine Pues luego, sí, porque yo hablo menos. pues sí, Entonces, Federico, como quieras. bueno, yo creo, trato de practicar el liderazgo compartido. Hoy en día, al menos en lo que trabajamos en esa asociatividad, es muy importante ese líder que no se canse, que le da el espacio al otro, pero al ser compartido todos sabemos hacia dónde va. Al ser de esa manera, hacemos hasta una responsabilidad social de cómo administrar. Y tal vez eso es más fácil verlo yo desde el punto de vista de las cooperativas, de las asociaciones solidaristas, de las asociaciones integrales de desarrollo aquí en Costa Rica, de las asociaciones de microacueductos, en donde se va reemplazando y se va llevando un ideal. Entonces es donde vemos donde van creciendo y se van fortaleciendo. A veces es difícil porque si uno se dice líder, en el momento que usted dice líder, ya llega el egoísmo, ya llega el caudillismo, porque entre liderazgo y caudillismo es la espada de Damocles. En el momento que te convertís en caudillo, echas a perder la empresa, al menos una empresa cooperativa, una empresa asociativa, porque entonces no vas a ser más líderes en el momento. Y para mí, en lo personal, respeto, el exceso de poder corrompe, por más correcto que sea. Entonces, una de las maneras que uno ha visto que las empresas, y lo tengo en la idea, ahora nosotros, a todos los asociados de todas las cooperativas que estamos formando, a todos los estamos formando por igual. Y que es lo que les dije este fin de semana, vean, señores, les vamos a enseñar contaduría para no contadores, auditoría para no auditores, finanzas para no, porque el día de mañana, cuando ustedes estén en el Consejo de Administración, van a tener las habilidades de saber. Y entonces, no se pueden decir ustedes que los que están en el Consejo de Administración van a estar 30 años ahí hasta que se mueran, porque ustedes no son capaces de ver un balance. Porque en mi práctica, al menos en Costa Rica, he visto grandes cooperativas que caen en eso y quiebran. Y se llevan en banda 20,000, 30,000 personas. Entonces, esa es mi humilde perspectiva de lo que me gusta el liderazgo, que sea compartido, que sea, y ese compartir es que cambiemos y que respetemos, ser tolerantes, porque al menos en la asociatividad, si no hay tolerancia, una cosa es en la empresa privada. Aquí yo en la universidad, yo no me puedo echar a nadie, porque en la universidad pública está su puesto, lo ganó, y hasta que se muera, se va. Y si es malandro, si es logorzo, usted tiene que soportarlo y tiene que saber, tiene que ser tolerante si no está mal. En la empresa privada, si a mí Pepe me cae mal, le digo, Pepe, chao, no te veo, pasa a recoger la plata. Y si me caíste bien mal, al menos en Costa Rica te hago la vida imposible, por lo menos un año para que me demandes para yo pagarte. Entonces, sí, esa es la diferencia. Gustavo, si quieren sigo yo, muy puntual. Digamos, lo que dicen los estudios es, hay 3 elementos fundamentales. Lo primero que tiene que ver es el cambio de la lógica que tenga ese líder. No puede seguir viendo a la organización como una isla separada, donde toma decisiones solo para ella, pensando en ella, y los otros, digamos, simplemente cumplen con esas órdenes. Por eso ahora, digamos, tenemos que buscar cómo ese crecimiento económico está separado digamos, de los recursos naturales. Por eso la economía circular y ese tipo de cosas comienzan a volverse unos elementos fundamentales, y obviamente la formación tiene que llevar a que la gente comience a pensar en otros, no solo en ellos mismos, no solo en el individuo y no solo en ese, digamos, en ese egoísmo del señor Adam Smith. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Digamos, obviamente la tecnología, y especialmente en estos tiempos, se vuelve muy importante, pero no solo hay las tecnologías duras digamos, de las ciencias exactas, de los computadores, sino las ciencias sociales comienzan a volverse importantes. La innovación, no solo tecnológica, sino social, comienza a volverse fundamental. Sectores como el de la industria de hidrocarburos, que es tan importante en Colombia, lo sienten todos los días. Antes de que bajara el precio del hidrocarburo, del petróleo, aumentaba anualmente aproximadamente un 45% los incidentes con las comunidades de área de influencia.
Entonces ustedes piensen nada más que el problema de unas compañías que tienen una tecnología muy sofisticada, que si quieren con chorros de arena o con chorros de agua le sacan piedra, le sacan sangre a las piedras. Ahora lo que vemos es que el problema no está no está en el subsuelo, está en la superficie, donde las comunidades no quieren permitirles operar. Y ese es otro cambio fundamental donde, especialmente en las universidades y en las escuelas, debemos ayudarles a formar una formación diferente en donde entiendan que las relaciones, las ceremonias, el entender las perspectivas del otro se vuelve muy, muy importante. Y finalmente en la organización, por supuesto, la lógica de la mano visible que hablan los economistas, de donde un señor toma decisiones y los otros hacen caso, comienza a cambiar y comienzan a haber nuevas formas de gestión, de autorregularse, de controlarse, donde la gente comienza entonces a estar empoderada, a motivarse para hacer esos cambios sustanciales. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que formar nosotros como líderes. Gente que esté preparada entonces para cerrar, con que no vea al mundo o su empresa como una isla, que no vea solamente el desarrollo de la innovación en la tecnología dura de computadores, sino la innovación social y cómo cambia la lógica de las organizaciones y donde comenzamos a ver una manera diferente de relacionarnos y cómo podemos trabajar de manera en conjunto. Muy bien, Gustavo. Belén, te toca cerrar. Eres tú la que cierra. No, pues a mí me encantaría que nos hicieran alguna pregunta de las personas que nos están escuchando o alguna reflexión. Es que lo habéis dicho todo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y luchar con, o sea, lo que a mí me gustaría es que el líder que surja ahora en estos tiempos pues sea pues un líder más colaborativo, un líder que entienda que no solamente puede pensar en la empresa, sino que tiene que pensar también en su entorno. Y cuando hablamos de entorno hablamos de la sociedad, de la comunidad, de su kilómetro cero, o sea, de todos los grupos de interés con los que se tiene que relacionar y que tiene que ser un líder transversal. Yo a los alumnos en EAE siempre les explico cuando me dicen, bueno, ¿qué hay que hacer para dedicarte a esto del RSC? Y les digo, pues mira, mi opinión es que necesitamos personas que estén, lo que yo les llamo los líderes en T, una T, que seas muy fuerte en algo, en mi caso pues es el sector jurídico, pero que luego el brazo de la T te permita tener conocimientos de muchas áreas, porque cuando estás en el sector de la responsabilidad social corporativa necesitas entender, necesitas hablar con todos los departamentos, entender su lenguaje, empatizar muchísimo, entender su forma, sus necesidades. Y eso es lo que ante no sé, cualquier proceso de un informe te permite liderar, que al final de eso se trata, liderar esa transformación, pero teniendo conocimiento para empatizar con todas las diferentes áreas. Así que nada, yo estoy encantada. A mí me gustaría saber que, pues tanto en Colombia como en Costa Rica, qué bueno os ha dejado esta pandemia, porque yo creo que me gustaría transmitir también un mensaje positivo y optimista, y que vamos a seguir trabajando y que yo aquí estoy totalmente dispuesta y a la orden, como dicen ustedes, pues para poder colaborar en proyectos que tengan que ver más con las personas y no con los estados y con los gobiernos, ¿no? Porque al final el cambio, como decíamos, al final también lo vamos a generar personas comprometidas. Así mismo es. Bueno, una cosa, a ver, porque creo que es el momento quizás de hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna observación, hacer algún comentario, decir algo que quiera aportar? Puede abrir el micro y así dialogamos, porque el diálogo siempre es mejor fórmula que lo otro, ¿no? Es decir, el diálogo desde el liderazgo hay que tratar también de estimularlo y hay que tratar también de potenciarlo, ¿no? Y en ese camino... Oye, Pepe, Josep Turren está aquí haciendo toda una exposición. ¿Quieres hacer un comentario? Que te vi que dijiste algo. Arrieta, alguien así que quiera aportar alguna idea. Hola, Belén. Me has nombrado y me gustaría aclarar un poco esto. Lo que veo es un poco algo ahí. Hay un micro abierto. Cierren los micros. Aquí. Rodolfo. Sí. Sí, también Rubio desde Guatemala con una propuesta. Sí, Rodolfo, ¿qué tal? Gracias, Pepe. Un abrazo a todos
los que estamos hoy en el espacio. Bueno, es bien importante. Creo que la pregunta de qué de bueno nos ha dejado esta pandemia, yo creo que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Este tema de la comunicación global, el tema de las iniciativas globales, creo que es una cosa positiva. El hecho de podernos reunir prontamente, de un día para otro, con estas invitaciones, todos los interesados nos sumamos. La iniciativa es, la verdad, yo creo que, y eso lo puede liderar Pepe perfectamente desde ICEF, ¿verdad? Justamente este intercambio global de buenas prácticas de responsabilidad social, ¿verdad? Y cómo vamos creciendo también nuestros conocimientos, conociendo otras formas. Creo que hay muchas formas de responsabilidad social y seguramente todos los que están en este foro tendrán algo que aportar, algo que compartir, ¿verdad? Y un repositorio de experiencias, de documentos, sería valioso, ¿verdad? Y creo que ahí tú eres un líder de motivar a este tipo de experiencias un poquito más, diría yo, enfocada a ir cambiando esa mentalidad, ¿verdad? De una caridad, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Un ruido ahí que se mete en el medio, no sé qué es lo que pasa, pero el micro tiene algún ruido ahí, no sé qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, no te preocupes. Muchísimas gracias por tu aportación, Josep. Hola, buenas tardes. Belén, es que más nombrado por alegaciones, un poquito explicar lo que estaba diciendo. Bueno, soy Josep, emprendedor, pero a pequeña escala y, bueno, discípulo del sensei. Un emprendedor nunca es a pequeña escala. Bueno, yo me considero de momento pequeño y bueno, con mi sensei Pepe Figueroa, al cual tengo mucho respeto, mucho aprecio, me ha dejado la oportunidad. Simplemente, cuando vienen estos grandes problemas, a mí me gusta preguntarme cuál es la esencia un poco de todo esto, ¿no? Al final todo el mundo este que hemos creado, que se ha creado en tantos años, es una extensión de nosotros, parece, ¿no? Porque al final no sabemos hacerlo mejor. Y esa es la pregunta que me viene, y vosotros que sois, que tenéis mucho más recorrido en muchos niveles, a veces simplificarlo, porque nos hemos pasado media existencia, o menos los mensajes que yo he recibido, ha sido de que, coño, somos demasiados y hay mucha gente en el mundo. En el momento que empieza a haber algunas víctimas, empezamos a salvar el mundo para poder hacer un mundo mejor y seguir creciendo y poder seguir desarrollando, ¿no? Entonces, quizá el cambio de paradigma podría ser, y esa es una pregunta que de verdad yo no quiero acertar porque no tengo ningún tipo de respuesta, pero a lo mejor pasa por, oye, vamos a parar ya, vamos a dejar de crecer, vamos a cuidar lo que tenemos y vamos a organizarnos en una manera que sea más o menos razonable poder distribuir todo. Evidentemente está lo que hemos dicho, la distribución y la responsabilidad vertical y que hay muy poca digamos, capacidad o lo que hemos estado analizando, ¿no? De arriba abajo. Pero a lo mejor si seguimos creciendo tampoco va a haber ya para ellos o para nadie, o se va a quedar atrás y vamos a tener muchas más víctimas, ¿no? Entonces, yo no sé si por una parte ese egoísmo que decía Federico, ¿no? También me ha encantado su reflexión, ¿no? Por la parte de por naturaleza, ¿qué es eso? Que el mundo empresarial también es una extensión de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo es una pregunta que tengo, no sé si acerca de esta reflexión podéis darle una vuelta al pensamiento y así yo me quedo más tranquilo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Josep. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que Arrieta se tuvo que ir porque ya le era un poco tarde. No sé por ahí, Mario, que yo sé que trabaja, Cañizal, que sé que estás trabajando en temas de sostenibilidad en el sector hotelero, en el sector restauración y estás trabajando mucho por ese sector para precisamente convertir ese sector en un sector mucho más sostenible y responsable. No sé, por ahí, Osmay. No sé, quien quiera poner un granito de arena y si no, vamos cerrando, que ya llevamos ya 1 hora y algo. No sé si alguien quiere aportar alguna cosa más. ¿Alguien quiere hacer el cierre? Yo por hablar con Josep de lo que comenta, que es una reflexión que efectivamente, pues evidentemente la lucha también de las personas que nos dedicamos a este sector es que vivamos en un mundo más sostenible en términos de sostenibilidad del sistema, ¿no?
pero la realidad es otro. Al menos en España ya sabes que tenemos un problema importantísimo porque o sea, la demografía, la pirámide de nuestra demografía está absolutamente invertida. Es lo que comentaba al principio, tenemos una sociedad cada vez más longeva, con enfermedades cada vez más crónicas y no tenemos gente joven. En Europa, hablo de Europa ahora. Entonces, nos vamos a ver en los próximos años pues, con una sociedad que culturalmente nos va a costar entender qué es lo que realmente, o sea, qué políticas dirigimos para entender que va a ser sostenible, porque realmente están cambiando mucho y realmente en Europa va a tener que hacer un esfuerzo para entender, para que Europa sea sostenible, qué tiene que hacer. Yo soy del parecer que tenemos que trabajar por ser la fábrica de talento, porque otro tipo de fábricas ya sabemos dónde están. En China lo hemos podido vivir en plena pandemia. Y la materia prima justamente la tiene Sudamérica, no la tenemos nosotros tampoco. Así que o nos ponemos las pilas en los temas de formación y de talento o no tendremos forma de hacer sostenible nuestro entorno. Y sostenible es para todos, es decir, yo espero que España no se convierta simplemente en el refugio de sol y playa, sino que estemos pensando en algo más, ¿no? Y Europa debería de pensar en algo más. O sea, yo creo que realmente cuando hacemos la mirada a Sudamérica, pues, o Asia, ¿por qué son ahora mismo punteros y todo el mundo quiere ir a trabajar allí? Porque es que en Europa no estamos haciendo el trabajo, no lo estamos haciendo. Sí mismo es. Pues, oye, darle las gracias a Belén, Gustavo, Federico, Rodolfo, a todos los amigos que están aquí, a todas las personas que se han interesado por este tema, decirle que todos los meses vamos a estar haciendo un par o tres de eventos, los vamos a estar invitando sobre diferentes temáticas. Yo creo que esta temática es una temática muy importante porque en las manos de los líderes están las grandes decisiones, pero también hay que decir de que no podemos dejar solo al líder en las decisiones. Tenemos que co-crear esas decisiones, tenemos que compartir esas decisiones y tenemos que comprometernos con las decisiones que vayamos a tomar a lo largo de nuestra vida y obviamente de nuestra labor profesional, porque al final de eso se trata. Les mando un fortísimo abrazo desde aquí, desde Barcelona, a todos los que se han interesado por este evento o vuestra participación y que sepan que próximamente este vídeo lo colgaremos en nuestra página de YouTube y para que puedan, el que quiera revisarlo, el que quiera mirarlo con calma, lo pueda mirar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Si alguien quiere decir algo para cerrar, alguna palabra, alguna idea, si no, cuidarse mucho, ser responsables, hacer las cosas bien, que mucha falta nos hace porque el mundo nos necesita a todos y nos necesita a todos haciendo las cosas de una manera diferente a como la hemos venido haciendo hasta ahora. Así que cuidarse mucho y aquí estaré firme haciendo cosas por mejorar nuestra vida. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Pura vida desde Costa Rica. Todos un gusto. Chao, gracias. Esperamos vernos por aquí. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao. Un placer. Interesante el tema. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Cristiana. Sí. Okay. Gracias por estar ahí. Un placer. Buenas tardes. Hasta luego, George. Gracias, Pepe. Nos hablamos pronto. Así mismo, por favor, escríbeme. Un abrazote. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe, por todo. Igualmente para ustedes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, María José. María José, te he puesto mi email. Sí, ya lo chequeé. Gracias. Hasta luego. Bye. Un honor. Gracias por todo. Un abrazo, Luis. Gracias por participar. No, me interesaba mucho porque soy un auténtico desconocedor y has traído invitados de primera fila. Gracias. Seguimos en contacto por WhatsApp. Venga, un abrazo. Chao, chao, chao.